Pues continuamos entonces, hermanos, con el estudio bíblico. Hoy concluimos la carta a los Efesios. Gracias a Dios hemos ya transitado por todos los capítulos y hoy tenemos los últimos versículos, que son los versículos 10 al 24 del capítulo 6. Y bueno, han sido estudios que nos han ayudado mucho a comprender lo que Dios quería revelar sobre su iglesia, sobre Cristo, sobre cómo funciona el testimonio de la iglesia para el mundo y también para los ángeles. Hemos aprendido cómo este contenido que ha sido revelado, pues también se debe poner en práctica en la vida diaria, con una vida que tiene un comportamiento específico, un comportamiento ético específico para los cristianos. Entonces, ahora vamos a mirar este tema, vestidos de Cristo para la vida diaria. Así se llama el tema del estudio, basados en estos versículos del 10 al 24 de Efesios capítulo 6. Vestidos de Cristo para la vida diaria, resistencia, oración y paz. Resistencia, oración y paz. Bien, al final del estudio pues, nos vamos a poner de acuerdo para nuestra celebración normal de término de algún libro o carta, ¿verdad? Así que participemos con entusiasmo, recordando que necesitamos dejar un espacio para ponernos de acuerdo. Sí. Bien, vamos a la introducción, que es un pequeño resumen, ¿no?, del estudio. Dice el estudio, Efesios cierra llamándonos a fortalecernos en el Señor, a vestirnos de la armadura de Dios para resistir las maquinaciones o engaños del diablo. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. La armadura, verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra se activa en oración. Pablo pide oración para hablar con parresía, es decir, con valentía, y envía a Tíquico como mensajero. La carta concluye con una bendición de paz, amor con fe y gracia para quienes aman a Cristo con incorrupción. Muy bien, de eso trata todo el pasaje. Y vamos a la pregunta de conexión para el que lo quiera contestar, compartir. La pregunta es, cuando tu familia enfrenta estrés, que ya es muy común, hermanos. El estrés ya es muy común el día de hoy. Antes casi no se hablaba de esto, pero cuando la familia enfrenta estrés, cuando enfrenta conflictos, cuando enfrenta tentaciones en casa, en la escuela, en el trabajo o incluso en las redes sociales, esta es la pregunta: ¿tienden a pelear entre ustedes o a ver juntos el problema y enfrentarlo en el Señor? Pregunta: ¿tienden a pelear como familia entre ustedes o a ver juntos el problema y enfrentarlo en el Señor? Comparte un ejemplo reciente. Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Nada más levanten la mano y les acercamos el micrófono. Eso no se vive en su casa, solo en la mía. Solo nos peleamos en la mía. Porque les debo decir que en la mía sí se siente el diablo.
Cuando llega ahí a la casa y mete la cola, se siente un ambiente feo ahí entre mi esposa y yo, entre mis hijos y yo. Así que es algo que nosotros sabemos que sucede en muchos hogares, en muchas familias. Pero a lo mejor se habían hecho esta pregunta, en vez de pelear juntos, mirar el problema y enfrentarlo en el Señor. Adelante, hermanos. Creo que la tendencia pues, es a pelear, ¿no? Es una reacción natural, instantánea, ¿no? En ese momento. Sí. Pues el reto es no tender a eso, ¿no? Sino enfrentarlo en el Señor, pero sí sería interesante saber a qué se refiere en el Señor. En el Señor, sí. Ese fundamento en el Señor. Sí. Lo vamos a ver en el desarrollo del estudio, ¿verdad? Sí, adelante, hermano. Me pasó, creo que esta semana pasada, acabo de llevar un perrito a casa, y yo soy muy ¿cómo se dice? Como dice Doren, es que usted le pega a los perros, y le digo, es que así se les enseña. Y tuvimos una como discusión. Mi hijo es muy sentimental y luego se pone ahí. Le digo, papá, es que tiene que entender que no se tiene que meter el perrito. Y como está chiquito, entonces yo agarré una chancla, pero son chanclas como de pome. Ajá. Entonces le digo, es más, le digo, no, pero él se puso muy obsesivo a responderme, pero ya llorando, defendiendo al perrito. Sí. Y ya yo lo que hice fue que me metí a la cama, él se metió a su cama también, y yo lo escuchaba que estaba llorando. Y yo estaba, digo, esto no se puede quedar así. Digo, si me pone las palabras para que yo pueda hablar con mi hijo y él me pueda escuchar y me entienda. Y ya me la acerqué, ya teníamos las luces apagadas y todo, y yo escuchaba que él seguía llorando, porque seguía él me casó. Y le digo, hijo, le digo, tranquilo, le digo, ve, le digo, no por un perrito, no por culpa del perro, le digo, vamos a discutir tú y yo. Si quieres que llevemos la fiesta en paz, le digo, permíteme que yo lo eduque, le digo. O sea que con la varita. Ya al día siguiente ya busqué unas barañitas de esas que suelta la palmera de coco. No, de coco no. Una palmera que es muy altísima, tiene muchas. La palma real, ajá. Tiene barañitas, no es duro, y con eso, pero como la perrita está chiquita, llora. Y le digo, quiero que entiendas tú que yo el perrito le tengo que pegar para que él entienda que no se tiene que meter adentro, le digo, pero tú tienes que aprender a manejar tus emociones, le digo, tranquilo, le digo, no te dejes, como le digo, no te dejes llevar por tus emociones, le digo, debes de aprender a manejarlos y aprender a escucharme, le digo, porque te pones a llorar, le digo, ya no escuchas y te cierras, le digo, tienes que estar abierto al diálogo, le digo, para que pueda estar la perrita aquí, le digo, porque si no la perrita la voy a tener que ir a perder, que es lo que estaba en la calle, le digo, yo la recogí de la calle, entonces para que llevemos la fiesta en paz, por favor, tranquilo. Y ya, la perrita se mete de todos modos, y ya mejor él me dice a mí, mami, ¿sabe? Que usted dice, porque a mí no me hace caso. Y a veces tú le tienes que hablar con autoridad para que cuando le digas salte, se salga.
y así, pero sí nos estaba creando así. Sí. Y estuve a punto de dejarlo pasar, bueno, pero no. Lo bueno fue que el Espíritu Santo redarguyó en mí y bueno, tengo que acercarme yo como mamá con mi hijo, porque sí estaba. Se pudo haber dejado así, ¿no? Se pudo haber dejado así Sí. y esperar que pues simplemente se le pasara a su hijo, ¿no? La situación, pero puede ser peor, ¿verdad? Después. Sí, adelante. Bueno, yo creo que nos cuesta mucho trabajo enfrentar en el Señor nuestros conflictos, porque yo creo que no estamos acostumbrados como matrimonio a orar los dos juntos. Creo que como matrimonio tenemos que doblar nuestras rodillas diariamente. Y como aquí dice, resistencia, oración y paz, bueno, tenemos que resistir a todo ese estrés, a todas esas tentaciones, a todos esos conflictos, pero ¿cómo lo vamos a resistir? Pues orando, y entonces después de la oración va a venir esa paz, ¿verdad? ¿Y quién nos va a traer la paz? Pues Dios mismo, porque Él es el que guarda nuestros corazones, nuestras mentes, y es lo que necesitamos muchas veces. Y al menos yo creo que solo una vez César y yo hemos orado como matrimonio, no recuerdo otra, no sé si dos. Yo recuerdo una, que fue cuando empezamos a orar por un trabajo para él, porque él estaba aborto, y yo le dije, no, bueno, platicamos y decidimos que lo mejor era que él dejara el trabajo a bordo y consiguiera uno en tierra, y oramos por eso, y Dios contestó a los 3 meses, y para mí fue de una manera sobrenatural, porque pues César me buscó el trabajo, le llamaron, hasta le ofrecieron, no sé si el mismo pago o más, pero en ese momento yo pude ver el poder de Dios, cómo confiamos en Él, cómo lo buscamos a Él, y cómo Dios nos resolvió ese problema que teníamos en ese entonces. Muy bien. Sí, las dificultades, los problemas, hermanos, son cotidianos. Es decir, vienen por la convivencia como familia. Y hay problemas también que vienen de fuera. Y tenemos que aprender a resolver estos problemas de la manera en la que Dios nos enseña, y aquí pues a través de Pablo. ¿Quiere comentar algo, hermano? Hermano, yo como testimonio de cómo lo enfrentamos a veces los problemas, porque es una cosa yo siempre digo antes y después, antes de conocer y después de conocer a Dios, ya cuando uno tiene las armas y el conocimiento o medio conocimiento sobre la acción de Dios. Tuvimos un problema en la familia, con la misma familia, por los terrenos. En vida, mi suegro en vida le dio determinada cantidad de terreno a sus hijos, pues, pero como siempre entre la familia hay uno que es un poquito más abusado, pues se pasó como 15 metros nada más de una parte, y del otro, como ya había hecho su casa, se agarró 1 metro, y había conflicto. Pero el problema es que entre la familia, ya ven que muchos acá de la machetazos, incluso han muerto. Y yo ya empezaba a conocer la palabra de Dios, y le digo a mi mujer, ¿sabe que esto lo vamos a resolver con el amor de Dios? Sí, pero vamos a orar, le digo, y a pedirle al Espíritu Santo que obre de manera maravillosa. Y yo tengo la fe. No, pero que me decían uno, demándalo, y que esto, y yo no, lo vamos a bloquear con el amor de Dios. Y sí, hablé con el pastor. Como lo veíamos, que un pastor que era ingeniero, porque ingeniero sabe que medida de linderos y colindantes, no sé qué más. Y vamos, ábrelo usted, yo no quiero problema, eso pues su hermana de él. Y en el amor de Dios queremos que usted presente, nos vaya y nos dirija al asunto. Yo creo en Dios, para no tener tanto problema. Fuimos y después de, como dice, de pedirle las peticiones a Dios,
Sí, se logró. Pero ahí es donde nos damos cuenta que a veces ciertas personas o siervos tienen más cargada la, ¿cómo dice? El otro día que leíamos. La ambición, la No. La diferencia de que a cierta persona como que le cae mejor esta persona o tiene más dinero. Acepción de personas. Acepción de personas. Habiéndolo hablado yo y yendo a mi casa para que viera el problema cómo estaba, no, se va a meter a la casa de supuestamente yo digo de que me había golpeado, un ejemplo, ¿no? Y no debería de ser así, se me reenargullía. Sí, fuimos, arreglamos el asunto y él que decía y esto, pero como no dejó plano el pinadito, sino nos habló en persona, aquí está tu raya de cada quien, porque pasa por esto y por eso le hablé. Y como yo estaba cambiando en mi negocio, pues ahí se aprovechó en ese tiempo él de hacer su plano. Y dice la señora para mi mujer, dice que ella mismo déjalo que se los agarre, ya ni modo, pues. Y ya llegamos de que pues ya yo voy a tener mi raya y aquí se acabó todo. Y hasta la fecha ahí se quedaron ellos con lo que se agarraron, pues. Pero sí, yo vi que ahí es donde uno tiene la fe y el apoyo del Señor Jesucristo y el Espíritu Señor cree. Él es el que hace todo. Pues muy bien, tenemos varios ejemplos de cómo hay situaciones que se generan al interior del hogar, alrededor del hogar, también en nuestras relaciones, y a veces tiene que ver con estas luchas que nosotros debemos enfrentar a nivel espiritual, ¿verdad? Porque nos afectan a nivel espiritual. Por supuesto está lo emocional, lo relacional, pero cuando somos hijos de Dios, lo espiritual especialmente nos llega a perjudicar, y en nuestra relación con Dios pues vemos que no podemos avanzar, que no podemos crecer, que no podemos estar bien. Bien, vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el final, de forma alternada para que tengamos el texto fresco y podamos responder a las preguntas. Dice versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Juntos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Muy bien, vamos entonces a las preguntas de análisis del texto para observar qué es lo que está sucediendo en el pasaje, de qué se nos está
hablando. Muy bien, primera pregunta, sí, adelante. Quiero leer la primera pregunta. Dice número 1. ¿Cuál es el mandato doble de apertura? Ahora yo veo doble mandato aquí. Sí. Yo veo doble mandato. En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo veo dos cosas aquí. Y en el versículo 11 veo, y vestidos de la armadura de Dios y estar firmes. Primero estar vestidos y luego estar firmes. Eso es lo que yo veo en los versículos 10 y 11. Muy bien. ¿Los demás ven lo mismo, hermanos? Amén. Sí. Sí. Ok. Si tomamos uno cada uno, ¿verdad? Uno en cada versículo. Sería ese, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor, sería uno. Y vístanse de la armadura de Dios. No. ¿Cuál es la fuente, hermanos, de poder? El Espíritu Santo, según estos dos versículos. Es que lo dije, me llamó la atención y me quedé. Sí. ¿Cuál es la fuente del poder? Sí. En el Señor. En el Señor. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. En el poder del Señor. Del Señor, muy bien. Y en el otro que sería, vístanse de la armadura de ¿quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? También está ahí. Entonces, no debemos fortalecernos en nuestra propia fuerza, sino tener con claridad que es en el poder de Dios, según nos dice este texto, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir hilando, ¿verdad? Las ideas. Veamos Efesios 1, 19 al 23, por favor. Efesios 1, 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, ahora 3.16, de Efesios 3.16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de por su espíritu. Muy bien, en el hombre interior, Por su espíritu. por su espíritu. Muy bien, entonces eso es algo que ya nos había dicho, ¿verdad? El apóstol Pablo en la misma carta, como el poder de Dios que operó en Jesucristo, también, hermanos, está disponible para nosotros como iglesia. Y esto no solamente en el trabajo de la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿verdad? Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hay que estar pendiente con el micrófono. Bueno, quiero algunas palabras, las estuve buscando en el diccionario. ¿Qué significa la palabra fortalecer? Dar vigor y fuerza material, pero también dar vigor y fuerza moral. Entonces aquí estamos hablando de fuerza moral, de fuerza espiritual, que nos está dando ¿quién? Pues Dios. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos?
¿Cómo debemos fortalecernos? ¿En quién? En el Señor. Muy bien, fortaleceos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Son varias preguntas. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son varios, ¿cómo le podemos llamar aquí? Generales o varias personas que se nos menciona aquí. Por eso agarré el micrófono porque, según el diccionario, dice principados, quiere referirse a príncipes, potestades, ángeles o demonios que tienen dominio o poder, gobernadores que gobiernan, funcionario encargado de un mando, aquí en este caso, de las tinieblas, huestes, ejército o tropa que toma parte de una campaña, o sea, muchedumbre también. Eso es lo que yo vi en el diccionario, acerca de estas palabritas que dice aquí. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿cuál era el 2? ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra quién es la lucha? Sería entonces... Principado. Aquí en esta versión de la Nueva Biblia Viva dice contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. En tinieblas. ¿Me repites? Poderes, autoridades, sí, y gobernantes de este mundo en tinieblas. Muy bien. Entonces, ¿contra quién es la lucha? En primer lugar, nos dice contra quién no es el texto, ¿verdad? Sí, que no es contra personas, no es contra seres humanos. Sí, sino contra poderes espirituales. Ok. Hermano Manuel. Gracias. Adelante. En otra versión, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Ajá. Pero siento yo que de todas las descripciones que tiene ahí, los versículos son varias. Al final hacen un resumen y las engloban, ¿no? Son espíritus malignos de los lugares celestiales, todos los que mencionan. Sí. En conclusión, esa es la lucha contra ellos. Sí. Espíritus malignos. Espíritus malignos, ok. O aquí en esta versión, en la 60. Sí. Huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Ok. Entonces, estamos de acuerdo que no es contra carne y sangre, es decir, contra personas. Nuestra lucha no es contra las personas. Incluso si pensáramos en personas malas, realmente malas, que pudieran ganarse nuestro enojo, nuestro odio, incluso nuestro repudio, gente asesina, gente que roba a lo descarado, gente que le hace daño a los niños. Hablábamos hace ratito del grupo LGTBQ más H24. No es contra las personas, ¿no? No es contra las personas, sino lo que está detrás. Lo que está detrás, que son principados y potestades. Decía nuestro hermano Manuel que al final de cuentas son poderes espirituales, ¿no? En resumen, son poderes espirituales. Bien. O sea, generalizado. Ahí está el micrófono, sí. Generalizado puede ser contra el diablo y su ángel y todos los demonios. Sí. Todo el gabinete completo. Sí. O sea que podemos entender que estas, bueno, porque a veces cuando se lucha, bueno, no se lucha, sino se ve esta maldad en los seres humanos de engañar, de mentir, de maltratar, de violentar, es porque el diablo ha hecho, o sea, los está usando para hacer de esta guerra, pues, por ejemplo, hablando de las personas
que tienen esta condición o esta decisión de ser trans o homosexuales o cosas de esas. ¿Es esta cuestión maligna que hay en ellos o han decidido estar en esa situación a la que se está uno enfrentando? Claro, todo aquel, hermanos, todo aquel que ha rechazado a Cristo, que no conoce a Cristo, o sea, ha tomado una decisión de vida. ¿Cuál ha sido la decisión de vida? Estar contra Dios. Así de sencillo, ¿no? Porque una vez que empieza a tener conciencia de lo bueno y lo malo, no decide por lo bueno, sino decide por lo malo. Porque Dios ha puesto la ley en el corazón del hombre para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una vez que él dice, no quiero lo bueno, quiero lo malo, y ahí está tomando una posición contra Dios, para empezar. Esto significa que se pone de manera deliberada o de manera consciente en las filas de Satanás y puede ser usado por Satanás, porque Satanás mueve este mundo como está estructurado y a través también de la canalización de los malos deseos que el ser humano tiene de manera incontrolable, porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede, ¿no? Entonces, de entrada, él ha decidido estar con los hijos del diablo. Entonces ya a partir de ahí ya tiene una posición en esta lucha espiritual entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, sí. Por eso el versículo 11 nos dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es una acechanza o qué significa la palabra acechanza? Significa mentira, significa engaño. Entonces, para que podamos caer en una trampa haciendo cosas que no son agradables a Dios. Por eso es que el diablo nos está cazando a ver en qué fallamos. Así es. Muy bien. Entonces, con respecto a tu pregunta, la segunda parte sería que no solamente usa a estas personas, sino usa el sistema de gobierno, por ejemplo, en el caso de España. Son los grupos minoritarios, grupos de poder, quienes impulsan este tipo de reformas en los países que tienen orientación socialista. Curioso. También en Estados Unidos creo que hay ese mismo problema. Sí. Y se habla de una agenda, ¿no?, que va más allá de los países. Entonces, México pues ya ha estado atravesando también por lo mismo, ¿no? En el asunto de las terapias de conversión, ¿quién está detrás? No son las personas en sí, sino todo el sistema que utiliza Satanás para que las personas puedan, pues, decidir realizar leyes que impiden el avance del Evangelio, ¿no? Y bueno, no es de ahorita, esto es de siempre, ¿no? Hay otra cosa que con el tiempo, especialmente en este versículo 12, ha llamado la atención a muchas personas cuando se hablaba en el versículo 12 de estas como categorías. Dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estamos hablando de ¿cuántas categorías? 4 categorías. Bien, hace mucho tiempo, yo escuché que esto era representativo de cómo estaba organizado el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, como las posiciones, digamos, de lucha.
Y bueno, esa fue explicación que yo escuché hace tiempo y basado en estas categorías. Con el tiempo se investigó que estas categorías que después se volvieron como muy explícitas, ¿no? Poniendo incluso hasta nombres y cargos y demás, pues no tenían un fundamento bíblico como tal. A partir del siglo IV, V, empezó cierta especulación para hacer esta estructura, por un lado de ángeles, 9 niveles de ángeles, algunos que son más antiguos van a recordar eso, ¿no? Donde están 9 niveles de ángeles organizados de tal manera que pueden ir, digamos, restringiendo el espacio hasta llegar a Dios. Y con el tiempo, en los siglos, se quiso hacer lo mismo con los demonios a partir de este texto. Una categoría muy estructurada, muy elaborada de demonios que trabajan para hacer más y más perverso el espacio terrenal en el que vivimos. Ahora, hay comentarios antiguos que todavía tienen este tipo de explicaciones. Ahora, actualmente, se habla de que estas 4 categorías que hay aquí son un recurso más literario, retórico, para enfatizar que sí hay una organización, que no es al azar, que sí es un problema fuerte, pero que no podemos llegar a la aseveración de tantos niveles, ¿no? De tantos niveles. Entonces quería yo dejar claro este aspecto, ¿no? Sí, Satanás está organizado y cada vez en este versículo se siente como que la presión de una cosa solapada sobre la otra, que dice: nuestra lucha, hermanos, no es sencilla, nuestra lucha no es tan fácil. Hay todo un aparato que es usado por el diablo para que nosotros podamos caer, Llevarlo hasta el último extremo no lo podríamos hacer basados en la Biblia. Son especulaciones, explicaciones que se han dado en el pasado, ¿no? Pero sí existe una organización satánica para que nosotros no logremos las victorias que Dios espera para nosotros, ¿no? Bien, ¿algún comentario sobre esto, hermanos? No, una definición. Sí. Porque dice que son principados, así como hay principados, ángeles celestiales, hay principados también de maldad. Sí. Dice potestades, ¿sí? Muchos decimos una potestad, es un poder que hay ahí, Sí. que se levanta, que se manifiesta contra huestes. Sí, que luego huestes decidimos mucho, que una hueste es donde ya son varios, no es uno, ya te enfrentas contra un ejército, pero un ejército de las tinieblas. Sí. Amén. Sí, son diferentes palabras para hablar de esta estructura, ¿no?, que hay ahí. Adelante, hermano Manuel. Me llama la atención nada más la parte de que nuestra lucha es con estos espíritus que están en las regiones celestes. Sí. O sea, nosotros no estamos en la región celeste. Entonces, ¿cómo interpretar que luchamos contra ellos y no estamos en el celeste, ¿no? Ah. Y también me llama la atención que podemos quizás confundir el término con el cielo, ¿no? Sí. El cielo o el tercer cielo donde está Dios es una palabra parecida a celestes, que también podría confundirnos, ¿no? Bueno, que están estos espíritus en el cielo, están con Dios, y nosotros luchamos contra algo que no está aquí en la tierra. Son varias preguntas que tengo. Sí. Sí, como dice el hermano, yo igual tengo muchísimas preguntas, pero pues
ahí poco a poco, ¿no? Solo quería preguntarle si todavía pasa esto que pasó en Daniel, que dice, vino un ángel a Daniel y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, aquí nos está diciendo que hubo un príncipe de Persia que se opuso a la oración de Daniel. Yo quisiera saber si esto nos sucede. ¿Qué están leyendo, hermana? ¿Daniel qué? ¿9 qué? Daniel 10:13. Ajá. Quisiera saber si eso también nos ocurre a nosotros en lo espiritual, obviamente. O sea, si hay ángeles, demonios que se están oponiendo a nuestras oraciones, o cómo interpretar esto para nuestros días. Porque yo creo que muy poco se ha tocado en la iglesia este tipo de temas. Muchos tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Y Pablo nos dice que no debemos ignorarlo. O sea, no debemos ignorar nada de esto. Y bueno, esta es una duda que tengo. Cómo lo que le pasó a Daniel, si a nosotros nos pasa, o qué puede decirme sobre este texto. Sí. Bueno, hay otra duda, a ver si no. Hermano, yo lo estuve platicando y incluso me gustó platicar con una por esa ocasión. Dice que lo que dice ella, sí, tenemos lucha, y siempre que el pastor da su prédica dice, la lucha es diaria. Tenemos lucha todos los días. ¿Y contra quién es la lucha? Contra los huestes de las tinieblas. Porque ellos son los que se oponen ¿a qué? A que nosotros nos introduzcamos a la palabra de Dios, a que nosotros conocemos, a que nosotros cambiemos, ellos están como cuando está el portero, no te deja pasar, ¿sí? Él está pendiente de qué o en qué forma te van a estorbar, pero si ahí es donde uno debe perseverar y debe, como dice también la palabra de Dios, esto con la lucha es, y no se gana nada más que con oración y ayuno. Muy bien. Hermano Ángel. Bueno, yo veo aquí algo que vamos a ver, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de... Aquí vamos a ver algo muy especial. No es común esto para con nosotros. Daniel había tenido una visión y se quedó confundido. Entonces estuvo orando a Dios para ver cuál era la respuesta en esto que él estaba recibiendo. Entonces aquí él estuvo orando durante 21 días, hasta que aquí dice que un príncipe enemigo, uno de los malos, se le opuso. Pero aquí llega este ángel directamente con Daniel y le explica. Parece ser que es referente a las 70 semanas, algo así. Pero aquí es algo especial. Ahora, en el Antiguo Testamento hay que recordar que muy pocos tenían acceso directamente a Dios. Tenía que ser por medio de un sacerdote. Aquí en este caso ya los sacerdotes, en este caso de Daniel, de Ezequiel, los sacerdotes ya habían perdido su injerencia, ser intermediarios entre el pueblo. Ahora, en el caso nuestro es muy diferente, porque nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios para solicitar nuestro deseo, nuestro apoyo, nuestra necesidad. Ahora, hay que entender que las respuestas a veces de Dios es un sí o un no o espera. O sea, son cosas diferentes, es lo que yo entiendo y es lo que yo veo. Muy bien. Ya se me olvidó la de Manuel. Que las regiones regiones celestes. Muy bien, empezamos por ahí.
Bien, recuerden que Pablo está hablando a través de categorías de su cultura, de la manera en la que la sociedad entendía ciertas cosas. Y especialmente allí en Éfeso había la creencia de que había que estar rindiendo cultos y cultos y cultos para aminorar la influencia de los seres espirituales en la vida de la gente. Esto es creencia popular del contexto donde están en Éfeso. Entonces coincide porque sí coincide que en este ambiente no hay neutralidad, especialmente en un mundo caído donde Satanás reina y que la Biblia lo llama príncipe de este mundo. Pablo aprovecha a decir, en esto que ustedes entienden que hay influencia de espíritus, es verdad, nosotros tenemos que luchar contra estas influencias demoníacas. No son espíritus del bosque, de esto, no, son espíritus demoníacos que operan en el ambiente, que operan en el aire que nosotros respiramos. Es una forma de decir, están aquí con nosotros. No están dentro de nosotros, están en el ambiente en el que nos movemos, en las regiones del aire, se podría decir. ¿Por qué? Porque está creo que lo expliqué al principio del estudio de Efesios, están entre el espacio donde está Dios y nosotros, en toda esta región, ¿no? Y ellos pueden moverse solamente entre nosotros, haciendo una influencia. Y especialmente en los hijos de Dios, jamás pueden entrar en ellos. Entonces, ellos están ahí y están queriendo influir y cada vez controlar más y más. Y los que no son hijos de Dios, la influencia la pueden dejar hasta el grado de que pueda poseerlos, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos gente poseída, ¿no? Endemoniada, que ha permitido la influencia de Satanás a tal grado que es controlado por él. Son casos excepcionales, pero los hay, la Biblia lo registra y la historia de la iglesia también lo registra. Entonces las regiones celestes tienen que ver no con el espacio de Dios, sino una forma de decir aquí en el medio ambiente, en el asunto que nosotros respiramos aquí, ¿no? Podrían buscarlo también en otra traducción, a ver si aparece en el ambiente del aire o algo parecido. Bien, con lo que decía nuestra hermana Bárbara, ¿no? La Biblia siempre habla en el Antiguo Testamento de casos especiales en cuanto a la protección y la comunicación de Dios con ciertas personas en específico, ¿no? Y cuando estamos hablando ya de este periodo que comenta nuestro hermano Angelo, estamos hablando del periodo de los profetas, donde ellos tienen un papel muy importante de intermediarios debido al fracaso del sistema sacerdotal y ceremonial. Entonces, había muchas cosas que ya los sacerdotes, digamos, estaban vendidos, ¿no? Al mejor postor, y había de todos. Pero también entre los profetas había ciertas escuelas, ya dijimos. Algunos eran verdaderos profetas, otros eran falsos. Entonces Dios hablaba de manera específica con algunos. En todo el Antiguo Testamento vemos que Dios recurre a ángeles para llevar un mensaje o para proteger. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pedro está encadenado y el texto en Hechos dice que estaba ya en lo más profundo de la cárcel con guardias de 6, ¿no? Entonces eran muchos soldados para un
para un Preso, nada más. sí, Para un preso. para un pescador, para un pescador, ¿no? Y entonces dice que un ángel del Señor entró y quitó las cadenas y abrió las puertas. Incluso hasta llegó hasta el patio, y la puerta, que era una puerta pesadísima que daba a la calle, fue abierta como en automático. Como la de Chedraui. Yo creo como esas grandotas de los bancos, ¿no? Donde así me imagino una puerta así gruesa, ¿no? Difícil de mover. Bueno, pues la movió el ángel que Dios mandó, ¿no? ¿Por qué? Porque había un propósito para Pedro en específico, ¿no? Ahora, ¿Dios nos puede cuidar y proteger? Sí, por supuesto. Lo puede hacer a través de ángeles, lo puede hacer. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la lucha que nosotros tenemos. Que esa lucha la tenemos nosotros, no los ángeles. Que ese es el peligro de ver el intermediario de los ángeles para venirnos a ayudar en la lucha, pensando que ellos nos van a defender. Y mucha gente dice, tú no te preocupes, tú nada más siéntate, Dios va a pelear por ti las batallas y va a mandar a sus ángeles y esto y lo otro. Usando de manera equivocada la Escritura sin entender su contexto ni los tiempos. En el Nuevo Testamento, y especialmente en este pasaje, dice que la lucha es de nosotros contra estos espíritus malignos. Y por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, fortalecernos en el poder de nuestro Dios, porque el ángel no va a venir a luchar nuestras batallas. Esas las tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro ayudador? Cristo. Y cuando Él se iba, ¿qué dijo? ¿Iba a mandar a quién? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos acompaña día a día para poder entender la Escritura, que más adelante va a ser que en la armadura. ¿Qué es la palabra de Dios en la armadura? Es la que usa el zorro. Sí. ¿A qué te refieres? La espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. Sí. Bueno, hay mala imagen. Bueno, depende de la versión. Bien, la idea es que nosotros entendamos que nosotros tenemos que ocupar toda la armadura de Dios, entre ellas la palabra de Dios, para que nosotros podamos enfrentar en estas luchas que es nuestra, ¿no? Recuerden, los ángeles pudieran venir a testificar acerca de Jesucristo, llevar el evangelio a todos los lugares, incluso hasta Catemaco, que ahí hay demonios, así miren. Sí, una vez me tocó pasar por ahí y bajarme, y el ambiente es horrible, pesado, una cosa espantosa, que nunca he sentido en ningún otro lugar, solo en Catemaco, de mi experiencia personal, ¿no? Entonces, esta batalla es nuestra, ¿no? Que venga a protegernos, a cuidarnos, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado, pero yo creo que todavía hay un poco de la imaginaria medieval con respecto al angelito de la guarda, ¿no? Que habría que analizar por esta cuestión de los 9 niveles de los seres angelicales. Hay incluso algunos hermanos que todavía tienen estas ideas que no son muy claras en la Biblia, pero que son explicaciones que vienen desde hace mucho tiempo. Pero es que en hebreo también dice algo acerca de eso. Sí, por eso digo, tendríamos que entrar a todos los pasajes y ver cómo ha evolucionado la idea de los ángeles, porque si ustedes ven los primeros libros de la Biblia, casi no se habla de ángeles, aparte del ángel de Jehová,
que muchas veces es referencia al mismo Jehová. Pero la evolución de ángeles y demonios la vemos después del exilio babilónico, que se desarrolla con más claridad en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso les digo, tendríamos que ir viendo qué pasaje, qué dice y en qué momento Dios fue revelando. Porque es algo que se conoce como que la revelación progresiva de Dios a través de toda la historia, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí, sí. Abraham y Lot sí se hicieron ángeles. Abraham cuando en una tienda, ¿no? Que iban con el ángel de Jehová y los hace pasar a su casa y les ofrece comida, les atiende. Dicen que eran ángeles. Pero llegaron a la casa de Abraham primero. Incluso ahí va el ángel de Jehová. Sí, Recuerda que eran 3. Y allá llegaron 2. Bien, ustedes pueden revisar el texto después y noten si dice ángeles. Dice el ángel de Jehová y dice 3 varones, pero no dice de manera explícita ángeles, así a secas. Es la interpretación que nosotros damos de que eran los acompañantes. Algunos llegaron a decir, es la misma Trinidad materializada en estos 3 que iban ahí, porque el texto no es concluyente. Ustedes lo pueden revisar, ¿no? Por la cuestión de que Dios fue revelando poco a poco muchas de las cosas que nosotros ahora comprendemos. Acuérdense que aquí en Efesios vimos 3 partes donde dice que la revelación de Dios para Pablo era un misterio. Claro, sí. Aquí mismo vamos a ver en el capítulo 6 que es un misterio todo lo que Pablo ha revelado últimamente en Efesios. Lo que era un misterio, algo que anteriormente estaba escondido, que Dios no lo había revelado. Entonces esto que se le reveló a Pablo, porque él dice que él no recibió de hombre alguno, sino que por Jesucristo la revelación de lo que predica. Entonces ese misterio que estaba escondido antes, ¿cuál era el misterio en este caso? Que los gentiles somos coherederos con los judíos también en la salvación. Muy bien, vamos a unas... De todo esto. Sí. O sea, y es bueno porque eso nos va generando preguntas, nos va generando el deseo de saber más de la palabra y la palabra es extensa, hermanos. La palabra es extensa, hay mucho que aprender. Vamos a ver la pregunta número 3. Si quieren nada más anoten los versículos para la anterior y ya lo revisan en casa. Uno de ellos es 1 de Pedro 5, 8 al 9. ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra quién es la lucha? Sí. 1 de Pedro 5, 8 al 9. 2 Corintios 10, 3 al 5. Y Colosenses 2, 15. 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y Colosenses 2, 15. Así. Pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo inmediato de ponerse la armadura, En el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo inmediato de ponerse la armadura? Para resistir en el día malo. Muy bien. Dice aquí. ¿Y cuál es el día malo? Pues cuando se vienen los problemas. Es correcto, cuando decía hace rato, ¿no? Que el diablo mete la cola ahí entre el esposo y la esposa. Sí. No, pero por ejemplo, bueno, sí. El día malo yo creo que cuando en el versículo 11 aquí dice que para poder hacer frente a los engaños astutos del diablo, y luego viene que esos engaños pues están con estos poderes, estas autoridades y gobernantes. Entonces el día malo tiene que ver mucho también con no dificultades, pero sí con este sistema al que estamos enfrentando, y podríamos decir que ahorita vivimos días malos, ¿no? Con la persecución de pastores que no pueden evangelizar gente
O lo de Nigeria también se puede comenzar. En Nigeria, o sea, para ellos estamos es el día viviendo, malo, súper malo. sí, o sea, estamos viviendo días malos y necesitamos justamente estar vestidos, fortalecidos en el Señor, vestidos con esta armadura, porque de lo contrario podemos dejarnos engañar fácilmente y bueno, pues como dejarlo pasar, hacer lo que es, que no estemos alerta, pues, no sé, así. Sí, el asunto es que después viene, dice, habiendo hecho todo, ¿estar qué? Firmes. Entonces, el problema es que el día malo lo vamos a transitar. Y si hablamos de una situación que estamos viviendo ahorita, de manera permanente, que no tiene que ver con una situación en concreto, sería complicado entender y habiendo hecho todo, estar firmes. Más bien pareciera que va a haber un momento de enfrentamiento a través de la prueba, a través de la tentación, a través de esta lucha contra huestes espirituales. Quizás de la enfermedad también puede ser un día malo. Sí, podría ser, ¿no? Y entonces al ponerse la armadura y luchar, atravesar ese día y habiendo hecho lo correcto, seguir permaneciendo firme. Ahí tendría más sentido el asunto del día malo. Sí. El día malo yo tengo un testimonio porque lo platicamos con un hermano. ¿Cómo vestidos de la armadura? Porque estamos llenos del Espíritu Santo y los que estamos llenos de él, solamente Dios lo sabe. Y el día malo pues no lo sabemos. Prácticamente le pasó a un viejecito, dicen ya como de 60, 70 años. Él estaba esperando el autobús en una parada, pero él se olvidaba de lo demás y mientras esperaba leía su Biblia. Oraba, quizás oraba, no sé cuánto. Sí. Y en esa ocasión estaba solo y él venía a un autobús y se salió de su carril. De su ruta, pues, de su carril, de sí. su carril. Y se deja venir, pero en dirección de donde estaba parado el viejecito, ni en cuenta, dice, está miradísima la gente, ¿verdad? Ni en cuenta, y él pegaba en su Biblia el día malo. Y agarra y iba, lo mató, decíamos, ya lo mató en el instante antes de llegar a donde estaba el pilar, desvió tantito. Y él ni cuenta se dio. Y cuando le platicaron, bendito sea mi Dios. Entonces no fue día malo para él. El día, no, pero es que estaba vestido de la armadura. Si el día malo se presenta y no está usted, le pasa encima a todo el demonio. Podríamos pensar que Dios lo cuidó, lo protegió, ¿verdad? Pero aquí en especial cuando hablamos de todo el contexto es en el tenor de la lucha, de la batalla, ¿no? Entonces, en el día malo tendría que ser, ha llegado el día, ha llegado la hora, allá está en el campo de batalla está el enemigo y yo me tengo que presentar a luchar con él. Es el día del enfrentamiento, y yo tengo que luchar. En este caso, pues él no hizo nada, ¿verdad? Porque nada más fue que recibió la protección de Dios. Hermano Manuel. Un comentario. Sí. Después, hermano Manuel, después nuestra hermana Juanita. Bueno, aquí viene una descripción en internet. Se refiere el día malo al tiempo de prueba, aflicción y ataque espiritual. Es correcto. Muy bien. Hermana Juanita. Se escucha. Ahí voy. Yo entiendo aquí que estamos hablando del tema de la armadura, ¿no? Sí. Una armadura nos sirve para protegernos, para proteger nuestra vida, para proteger nuestra integridad. Y a menos yo de manera personal, a lo largo de toda mi vida cristiana, siempre he tenido diferentes clases de días malos. O sea, siempre he tenido yo días malos.
Y en esos días malos yo he tenido que hacer uso de esta armadura que la Biblia nos muestra, ¿no? Ujú. Porque no por el hecho de ser cristianos no quiere decir que no vamos a tener días malos. Entonces Dios nos está preparando para luchar cuando llegue el momento del día malo. Muy bien. Y luchar con todas las armas que pues, Él nos está dando, ¿no? El yelmo, la espada, el escudo, el calzado. Todas esas son herramientas para un cristiano. Sí. Ese es mi comentario. Muy bien. Ok, entonces, el día malo es el momento de la prueba, es el momento de la lucha, es el momento en el que se pone a prueba cómo estamos nosotros preparados o no, ¿verdad? Adelante. Bueno, solo comentar que hay otras interpretaciones. Dice, por ello vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, lo que quiero comentar es esto, al terminar la batalla estén todavía en pie. O hay otra que dice aquí, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Y aquí hay otra que dice, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Serían traducciones. Y, son diferentes traducciones. Sí. Y justo ayer me puse a ver la película de Narnia. Yo nunca la había visto en mi vida, pero predicación, algo así comentaron de Narnia, o no sé cómo me enteré. C.S. Lewis, sí. El pastor dijo, Sí. creo que sí, no sé. Yo dije, bravo, la tengo que ver porque voy a ver de qué se trata. Y justo ayer le comentaba a César que cuando el niño, un muchachito ahí tenía que luchar, uno quería ayudarle, pero el león, que es Dios, ¿no? Jesús, sí. Es Jesús, le dijo, no, tú no vayas, él tiene que luchar solo. Eso fue y lo que dijo usted, ¿no? De que nosotros tenemos nuestras luchas, no pueden venir a ayudarnos ángeles. A veces sí, creo que sí es necesario, ¿no? Pero cuando Dios lo diga, cuando Jesús lo diga, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar. Y es lo que yo le decía a César ayer, que tenemos luchas y que nos toca a nosotros luchar. Y otra cosa, estoy hablando de la película, voy a hablar de esa película. Otra cosa que puedo ver aquí, y la película me lo figuró, ¿cómo se dice? Ilustró. Que ilustró que Dios nos prepara, o sea, Dios nos equipa. Porque ahí en la película los niños les dieron una espada, les dieron arcos y Dios también, aquí lo vemos en Efesios, Dios nos equipa para la batalla, no nos manda, ay sí, vayan a pelear, nos equipa para que nosotros podamos vencer al enemigo que no es carne ni sangre. Y es justo eso lo que muchas veces ignoramos. Tengo muchas dudas todavía, pero la película de Narnia es una batalla. Así es como estamos, ¿no? En lo espiritual. Y eso. Sí. Y sirve para enseñarle a los niños, sobre todo, que van a entrar, hoy platicábamos en casa, ¿no? Van a entrar cuando llegan a la secundaria a un súper distinto mundo perverso. Sobre todo las secundarias federales, ¿no? Las públicas son terribles, ¿no? Y tienen que ir preparados los niños cristianos a cómo enfrentar insinuaciones. Una maestra nos decía, ¿no? E insistía, pero es que los valores se traen de casa, los valores se traen de casa, los valores se traen de casa. Y es correcto, los valores se traen de casa, pero eso no significa que la influencia de los compañeritos no sea también determinante para muchos jovencitos dejar a un lado sus valores y dejarse llevar por la influencia de otros que están ahí, ¿no? Aunque sean cristianos,
aunque sean cristianos, aunque ellos hayan conocido las cosas de Dios, esa influencia, que es una influencia mala, y si es mala, es satánica, ¿no? Y está orquestada para llevar a los niños a sufrir derrotas. ¿Cómo orar ahí? ¿Cómo puedo orar con mi hijo para eso, protegerlo? ¿Cómo? Hay que enseñarles la palabra, hay que orar con ellos y hay que estar continuamente con ellos. Hay que prepararlo, ¿no? Viendo su caminar. O sea, cuando un niño llega y nos dice, en la escuela están haciendo esto, mamá, papá, me dijeron esto, ellos que puedan tener esta libertad de hablar con nosotros y nosotros guiarles. Hermana Vicky. Sí, ahora sí que a mis hijos les pasó. Al mayor, a Ruth, a Víctor. A mi hijo el mayor nos contaba, pero él fue desde la primaria, que sus compañeros se ponían a ver pornografía en el teléfono. Llegaba y nos contaba, mira mamá, yo digo, ¿y tú qué haces? Digo, no, yo no quiero ver porque yo sé que eso a Dios no le agrada. Él fue el mayor. A Ruth en la prepa llegaron, dice que estaba parada, y llegó un muchacho, el mismo de la escuela, dice, traía una camioneta, y se acercó a nosotros y nos dice, tenían como 1 o 2 días que habían entrado a la escuela, y que les dice, ustedes también van a querer. Dice, ¿qué cosa? Van a querer, y que le sonaba la mochilita, van a querer ustedes. Pero no sabemos qué, no, pues, y que les enseña. No, nosotros no, y si uno puse bien nerviosa, lo que hice, quitarnos de ahí. Ese fue Ruth. Y Víctor nos comentaba en la secundaria que sus compañeros llegaban a fumar al salón. Y dice, y lo que hacía yo, mami, era mejor salirme. Y dice, ¿pero por qué te sales, Víctor? Dice, es que, oye, ustedes se la fuman y a mí me va a hacer el efecto. Dice, porque el salón se llenaba de humo. Sí. Y dice, no está bien. Dice, es que no, dice, ahí ustedes hagan sus cosas y más vale si no quieren agarrar a ustedes, dice, pero no me involucren a mí. Y dice que sí salía. O sea que la confianza, nosotros como padres tenemos que acercarnos a nuestros hijos y darle la confianza para que ellos nos cuenten y nosotros poderlos guiar y sobre todo en el camino de Dios, en el que Dios, pues sí, tener siempre a Dios presente, tener ese temor. Claro. Sí, ellos tienen que estar capacitados de la misma manera que nosotros, que ellos puedan entender que ellos también van a tener una lucha, porque a veces los hijos lo único que llegan a la escuela es, pues mi papá, mi mamá me sentenció que no debo hacer esto, pero no entienden la lucha espiritual que hay detrás, y textos como este tienen que ayudarle a los niños a prepararse, porque hay de todo, ¿sí, hermano? Como decía usted, ciertamente muchos maestros dicen que la educación empieza en casa. Nosotros quieren que hagamos todo y no se puede, más que ahorita no lo podemos ni regañar. Ustedes tienen que inducirlo por el buen camino, por lo que ustedes quieran. Y como dice la hermana, a veces le damos testimonio, no veis lo que le pasó a fulano por tal cosa. Lo más esencial, pues, cuidar la drogadicción y todo lo malo. La mala compañía. Ya he hecho mucho, aunque pasan casos porque dicen, pues es que yo no te eduqué, hijo, y eso. Yo no te enseñé eso, pero eso lo aprendí en la escuela. Y ya ahí no podemos hacer nada porque el diablo está pendiente de cómo influenciarlo por medio de las huestes, pues. Sí. Ahora le decía yo de lo que dice de la armadura. Los líderes de la casa de Dios, del templo, deben de estar como líderes, los maestros que nos enseñan a nosotros deben de estar llenos del Espíritu Santo, y si están llenos del Espíritu Santo, están vestidos de la armadura completa de Dios. Le decía yo y platicaba yo con cierta persona, igual imagínense, se presenta muy endemoniado en la casa de Dios,
y no está vestido ni con la armadura, ni con nada, nada más lo que tiene es pura palabrería, el líder, el maestro. ¿Qué va a hacer, demonios? Me lo va a zangalotear, que lo va a arrastrar, que no va a volver pero ni a la casa de Dios. Sí, la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por estar lleno del Espíritu Santo? Como para decir que alguien o un líder está fortalecido, ¿no? Y lo que nosotros vemos aquí es claro, cuáles son las partes de la armadura. Nosotros al menos hemos tenido oportunidad de mirar a 3 endemoniados, ¿no? Y hemos orado por ellos y no ha pasado, sí, a mayor, ¿no? Y en dos de ellos hemos visto que ni siquiera eran endemoniados, que había una situación médica detrás. Entonces, a veces no entendemos bien qué significa eso de estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y que tiene que ver con el buen uso de la armadura, pero también el buen comportamiento de la vida personal, familiar, ¿no? y comunitaria. Entonces, hay varias señales. No es el hablar en lenguas, no es el sacar demonios, no es el decir tengo fuego por dentro y demás, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, a veces confundimos varias cosas del show evangélico del día de hoy para decir eso es poder, y cuando el poder de Dios es otra cosa. Es que aquí Efesios es clarito. Sí. ¿Quién es lleno del Espíritu Santo? Aquí lo dice, Efesios capítulo 5. Dice, no embriaguéis con 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué lo dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No estar criticando al hermano, ni decirle el otro. Aquí dice, el que es lleno del Espíritu Santo debe estar alabando al Señor en sus corazones. Aquí dice Efesios 5, 18 y 19. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las piezas de la armadura? Las vamos a mencionar de manera rápida, porque ya el tiempo se nos fue. Les dije que teníamos que dejar un espacio para ponernos de acuerdo para el pipirín. Pero es muy bueno. Bueno, si quieren lo dejamos por mitad y lo concluimos el próximo miércoles. 5 preguntas. Vamos en la 3. Sí, faltan 5. Sí, vamos en la 3. Ajá, y de las armaduras, dice, ¿qué representan? Ahí creo que lo vamos a... Uno por uno. Sí, lo bueno que esa ya la pasé en ¿cómo se llama? En Párvulos. En uno por uno. Es una de las lecciones muy bonitas que se aprenden desde niño. Porque tiene elementos de defensa y elementos de ofensiva. Porque tenemos un trabajo, necesitamos sacar a las personas del infierno. Y no solamente es aguantar, soportar, sino también atacar. Bien, vayamos entonces a los textos. Efesios 5:16. Santiago 4. ¿Pero en cuál? En este del 3, sí, en el 3. Resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios 5:16. De la pregunta 3, sí. Efesios 5:16, Santiago 4:7, Lucas 22, 31 y 32. Ahorita los leemos. Efesios 5:16, Santiago 4:7, Lucas 22, 31 y 32. ¿Sí, hermano?
Muy bien, entonces resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes. Entonces dijimos ya por las versiones que compartieron que es en el día de la lucha, en el día de estar en el campo de batalla frente a frente con el enemigo y atravesar por la batalla y aún así mantenerse después firme. Bien, ahora quisiera nada más, para no dejar inconcluso esta pregunta que decía nuestra hermana Bárbara, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Cómo los protegemos? Y no solamente es con los niños, es con todos los cristianos. La palabra de Dios nos ordena de manera enfática, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si alguien me busca el texto, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice que Dios no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, ¿no? Entonces, si nosotros huimos del diablo, si nosotros dependemos de nuestro Dios, si nosotros nos vestimos de la armadura, vamos a enfrentar batallas en las que sí podemos ganar. Esa es la cita como Sí, la cita 4:7, Santiago. Ahorita la leemos. Entonces, la promesa es aún en las batallas que vamos a enfrentar, que nuestros hijos van a enfrentar, son batallas que sí pueden resistir. Que Dios los va a cuidar de no enfrentarlos a situaciones en donde siempre van a salir derrotados. No, si salen derrotados, si uno sale derrotado de esas batallas es porque uno no se ha preparado. Pero de que tiene uno la capacidad de hacerlo, lo tiene. Si el enemigo está enfrente es porque Dios lo permitió que estuviera ahí para que nosotros saliéramos victoriosos y fortalecidos de la batalla. Para eso son las batallas. Si salimos derrotados también para buscar la forma de salir adelante. Claro, sí. Pero Efesios 5:16 dice que todos los días son malos. Ajá. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está, ese es. Decía yo que lo había leído hace poquito. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. Entonces, Dios sabía lo que iba a pasar. Bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro, ¿verdad? Iba a enfrentar una batalla, pero también sabía que pues no estaba listo Pedro. No había hecho lo necesario. Y esa es la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar las batallas de manera personal? Recuerden, todo lo que nosotros buscamos en la Biblia es para nosotros. No para el hermano, para el hermano, para el hermano, para el hermano. Es para nosotros. Si el Espíritu Santo dice algo y nosotros lo vemos, debe ser para nosotros, para que nosotros tomemos lo que tenemos que tomar, ¿no? Lo que debemos de tomar. Ahora, si el Señor nos levanta a predicar la palabra, pues sí, va a tener que escuchar lo demás, ¿verdad? Porque esa es nuestra función como heraldos, ¿no? De predicar la palabra, o si tenemos también el don de la exhortación, porque también es algo que se nos pide, y hay maneras también de exhortar, de llamar en lo individual al hermano y decir, noto esto en ti, está pasando esto en ti, ¿cómo puedo orar por ti? ¿No? Y ayudar al hermano a que se fortalezca. La pasión por la palabra, hermanos, es algo importante. La pasión por adorar a Dios es algo importante. Y la pasión por servir es algo importante. Y esas son otras 3 maneras de darnos cuenta quién realmente busca a Dios. Quién realmente está metido con Dios, ¿no? Porque si llegamos y no oramos, llegamos, no alabamos, un día venimos, otro día no venimos, y después pues solamente nos sentamos y no hacemos nada para nadie. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo? ¿De qué manera estamos dejando que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros?
La oración es importante, la armadura es importante, hermanos. La lucha que tenemos no es mínima, es diabólica y es contra nosotros. Todo esto es para que nosotros caigamos. Y cada uno de nosotros en la iglesia del Señor es importante. Si nosotros vemos un muro sin ventanas, el puro muro que es la iglesia, todos, ahí no hay líderes, ahí todos son un creyente, con diferentes funciones. Pero ese muro es una protección. Con un ladrillo de ese muro que se ha removido, que se ha fracturado, uno de esos ladrillos, se pone en entredicho la integridad de todo el muro. ¿Sí me explico? Por eso es que cada miembro es importante, ¿no? Porque cada uno es parte de ese muro que se vuelve el templo de Dios, que se vuelve la columna y baluarte de Dios. Bueno, terminé en sermón, pero... Pastor, sí. Esta batalla contra las potestades es diaria. Es diaria, sí. Decía un pastor que escuchaba que sí, que la batalla es diaria y que si nosotros vencimos al diablo hoy, mañana vamos a tener otra batalla. Y él decía, ¿no?, la importancia de la oración. Él decía que cuando nosotros nos despertamos, igual el diablo ya está despierto, bañadito y todo, para se hace el pleito. Ganarnos la batalla. Dice la palabra, ¿no?, que es como de las que dio, que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es cada día, diario. Yo lo entendí, o sea, esto no es porque soy cristiano. Yo entendí que esto es un estilo de vida. No, la oración no es porque tengo un problema, porque necesito algo. Es un estilo de vida. Y yo lo entendí hace poco, o sea, hace poco lo entendí que ya es un estilo de vida. Hasta que yo me muera lo tengo que hacer. No, si tengo ganas, si no tengo ganas, o sea, es rendirme a Dios, humillarme a Dios, porque la carne muchas veces no quiere, ¿no? Pero es precisamente buscar eso, buscar esa rendición, a veces no querer, pero estar ahí, creyendo, ¿no? Creyendo que Dios está ahí. Y el Espíritu Santo pues es el que nos ayuda al final a pedir, el Espíritu Santo es el que al final nos va moviendo. Un día tal vez puedo levantarme dándole gracias a Dios, otro día puedo levantarme adorándolo, otro día puedo levantarme intercediendo por alguien, que yo creo que la intercesión igual tiene que ser diario, ¿no? Pero a veces el tiempo es, o sea, si uno se levanta y se pone a interceder, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Si yo siento, ¿no?, que es el mismo Espíritu Santo también que nos va llevando, que es lo que en ese momento necesitamos orar. Sí, sí, claro. Sí, es como comer, es como respirar, es como bañarse, arreglarse, cambiar. Eso lo vamos a hacer ¿cuándo? Todos los días, ¿no? Hasta que nos muramos o ya no podamos, si alguien más nos tenga que vestir, ¿verdad?, o bañar o cambiar. Pero es algo que tenemos que hacer. O sea, en la medida en que nosotros seamos disciplinados en esta nueva vida que tenemos en Cristo, pues vamos a ir teniendo de victoria en victoria un crecimiento. Porque si no, pues pasarán los años y seremos iguales, ¿no? Seremos iguales. Entonces, de victoria en victoria. ¿Comentario final, hermanos? Sí, adelante, hermanos. Adelante. El último comentario, lo que escucho, pues... Adelante, hermano. Para mí, esto no puede ser algo cotidiano, es una necesidad,
porque lo dice el coro, es yo necesito de ti, yo necesito de Él, yo lo tengo que buscar. Sí. Luego sí lo vuelvo una cotidianidad, o sea, algo diario, pues, Sí. porque es una necesidad. Y nosotros somos como, lo dice la misma palabra del pueblo de Dios, somos un ejército, ¿sí? Que debemos estar preparados siempre para la batalla. Y es diario, no es de un día ni de todos los días. ¿Y cómo nos vamos a preparar con el proceso? Desde el principio hasta el fin, para que al final seamos casi, como dice, ya cuando estemos preparados, llenos del Espíritu Santo, para la armadura, las luchas ya van a ser más Fáciles, ¿eh? ya no tan difíciles. Tendremos problemas, pero tendremos que sobresalir. ¿Por qué? Porque al estar llenos del Espíritu, estamos armados, y si seguimos como yo considero muchas otras personas, que no es que uno lo critique, sino apariencia nada más, yo le cuándo se van a preparar. Y todos dicen, hasta el otro domingo que venga voy a seguir leyendo. Ya dejan en su casa la Biblia guardada hasta el domingo. ¿Cuándo? Y si viene Dios, dice mañana. Sí, claro. Sí. Me va a agarrar. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentarios finales de esta primera parte? Muy bien. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Gracias a Dios por lo que hemos podido meditar en esta noche, y que pues todos podamos aprender y practicar la palabra. Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres bueno y bondadoso, porque tu palabra, Señor, es nuestro fundamento para lo que debemos creer, para lo que debemos sentir, para lo que debemos practicar, Señor. Gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, para que como hermanos en la fe podamos capacitarnos y compartir, Señor, nuestras experiencias, nuestras opiniones, y lo que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, también nos enseñas de manera particular. Ayúdanos a regir todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que experimentamos, Señor, a tu palabra, porque es ella, Señor, la que debe cotejar nuestras experiencias y exhortarnos y cambiarnos, Señor, de manera personal. Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Gracias porque tenemos promesas tuyas, de que aquello que tú permites que enfrentemos, lo podemos hacer con el poder de tu Santo Espíritu. Y gracias, Padre, por este tiempo que como iglesia se nos permite, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos despedidos, hermanos. Salúdense unos a otros. Adiós.